Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Ya terminamos la vez pasada de ver el juicio sumario de los razonamientos o las oposiciones. ¿Alguna duda al respecto? Antes de seguir, estamos todavía a principios del semestre y ya terminamos de ver algún par de temas, entonces creo que es buen momento para que si alguien en general tiene problemas con el curso, siente que no está aprendiendo, que está haciendo difícil o cualquier cosa, lo pueda decir y solucionar de alguna forma su problema. ¿Vale? Entonces vamos a ver el siguiente tema, que sería el juicio sumario de entrega de bienes muebles. Si vamos al artículo 229 del código, la norma establece la entrega de bienes muebles, en su inciso segundo, la entrega de bienes muebles que no sean dinero. Y el artículo 244 dice: cuando no proceda la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley o testamento o contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad en los casos en que esta es jurídicamente obligatoria. En estos casos, la obligación de entregar debe acreditarse de forma documental. Entonces, es un artículo de un tipo de proceso que está regulado en un solo artículo. No hay mayor cosa que decir al respecto, porque en cuanto al procedimiento, la norma no establece situaciones particulares, se sigue exactamente el procedimiento general del juicio sumario. Lo que hay que platicar un poco es en cuanto a la procedencia de esta clase de juicio sumario. Muy sencillamente, para los efectos de platicar sobre esta clase de juicio sumario, podríamos clasificar los bienes de esta forma. En principio, una clasificación bipartita que nos dividiría los bienes en muebles e inmuebles. Y luego, ya hablando dentro de los bienes muebles, podríamos hablar del dinero, que es un bien mueble, como ustedes saben, y de cualquier otro bien mueble que no sea dinero. Entonces, este juicio sumario no está establecido para reclamar a través de él la entrega de bienes inmuebles, ni está establecido para reclamar a través de él la entrega de dinero. Entonces, por pura exclusión, nos quedamos con que este juicio sumario procede cuando se reclaman otra clase de bienes muebles. Bienes inmuebles, ¿por qué no? ¿Quién me dice por qué no? ¿Cuál es? Dependiendo. O sea, para ahorita tenemos el de arrendamiento o de desahucio. Exactamente. En la mayoría de casos, la entrega de bienes muebles se sigue por el procedimiento del juicio sumario de desocupación. Habrán algunos casos particulares en que no, como el juicio primario de reivindicación y algunos otros por ahí, pero la mayoría de casos se siguen por el procedimiento. Por eso es que la norma en principio hace referencia a la entrega de bienes muebles, excluyendo por lo tanto los inmuebles. Y luego habla la norma de bienes muebles que no sean dinero. Y que sí sean dinero, ¿por qué no? Porque en el caso de la entrega de dinero, básicamente lo que se está tratando es de que se cumpla con el pago de una obligación dineraria. Y ahí, según el caso, tendríamos
para empezar, la posibilidad de que fuera un proceso de ejecución. Y luego, si no pudiera ser un proceso de ejecución, tendría que ser un proceso de conocimiento en donde lo que nosotros pretendiéramos fuera que se condene a la otra parte a pagar una determinada suma de dinero. Y ahí, para determinar cuál es la vía procesal aplicable, dependemos de cuál es el supuesto, el origen de esa, o el supuesto origen de esa obligación que pretendemos que se declare. Entonces, así, por ejemplo, si pretendemos que se condene a otra persona a pagar pensiones alimenticias, pues seguiremos un juicio de ratificación de pensión alimenticia. Si pretendemos que se condene a alguien a pagar rentas, por ejemplo, seguiremos un juicio sumario por virtud del contrato de arrendamiento. Si pretendemos que una persona pague daños y perjuicios, pues dependerá de la cuantía, y así vamos según el supuesto origen de la obligación. Entonces, por eso es que la norma excluye al dinero. Y entonces nos queda solo otra clase de bienes muebles. Luego, siempre en cuanto a la procedencia del juicio sumario, establece la norma en principio cuando no procede la vía ejecutiva. Aquí la norma habla de cuando no proceda la vía ejecutiva, que habría que entenderlo no tan literalmente en el sentido de que está hablando del juicio ejecutivo, sino en general de procesos de ejecución. Entonces, cuando no proceda un proceso de ejecución, seguiremos este juicio sumario. ¿Y por qué cuando no procede un proceso de ejecución? Porque obviamente, si procede un proceso de ejecución, tendrá que ser este que sigamos. Recuérdense que siempre, para determinar la vía procesal, lo primero que hacemos es establecer si es posible plantear un proceso de ejecución, si tenemos un título ejecutivo para plantear un proceso de ejecución. Si es así, seguiremos el proceso de ejecución que nos señale ese título que tenemos. Ya luego, si no es así, veremos si puede ser alguno de los que el código denomina procesos especiales. Y si no es alguno de estos, entonces tendremos que ir a un proceso de conocimiento, y dentro de los procesos de conocimiento buscar cuál es el que nos aplica. Entonces, si por esa misma secuencia lógica que se sigue para determinar la vía procesal, es que nos excluye la norma al principio los procesos de ejecución, cuando no se pueda seguir un proceso de ejecución. Entonces, cuando sí se puede seguir un proceso de ejecución, necesariamente la obligación consta en un documento al que la ley le atribuye la categoría de título ejecutivo. Entonces, un crédito hipotecario, una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada y otros para ir a la ejecución en vía de apremio, o una escritura pública, un documento que lo confirma legalizadas, etcétera, para poder ir a un juicio ejecutivo. Eso de los procesos de ejecución lo van a ver ustedes el próximo semestre, pero la idea aquí es: si tuviéramos alguno de esos títulos, no podemos ir a este juicio sumario. Luego, después de hacer una enumeración de obligaciones que podrían dar lugar a el planteamiento de este juicio sumario, en el último párrafo la norma dice: en estos casos, la obligación de entregar debe acreditarse en forma documental. Entonces, en cuanto a la existencia o no de documentos, nosotros podríamos decir en principio que tenemos dos opciones. Tenemos un documento en el que conste la existencia de la obligación,
lo tenemos. Si no lo tenemos, estaremos en esta situación que vemos aquí con el marcador azul, obligaciones que no constan documentalmente. Y entonces, en esos casos, tampoco podemos ir a este tipo de juicio sumario, porque en el último párrafo la norma dice la obligación de entregar debe acreditarse documentalmente, y obviamente si no hay documento no se puede acreditar documentalmente. Entonces, en este caso, tendríamos excluida la posibilidad de juicio sumario. Luego, teniendo un documento, tenemos otra vez dos opciones. ¿Es un documento que nos permita ir a un proceso de ejecución o no? Si nos permite ir a un proceso de ejecución, estaríamos en este caso de arriba, vamos al proceso de ejecución y nos ocupamos del juicio sumario. Y solo en el caso de que sí tengamos un documento, pero ese documento no sea título ejecutivo, podremos promover el juicio sumario de entrega de bienes muebles. Y entonces veamos los documentos que tienen la categoría de título ejecutivo. Primero, para la ejecución en vía de premio. Artículo 294 dice: procede a la ejecución en vía de premio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Primero, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Segundo, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Tercero, créditos hipotecarios. Cuarto, bonos y cédulas hipotecarias y sus cupones. Quinto, créditos prendarios. Sexto, transacción celebrada en escritura pública. Séptimo, convenio celebrado en juicio. Se acabó. Y el 327 para el juicio ejecutivo dice: procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Primero, los testimonios de las escrituras públicas. Segundo, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiera principio de prueba por escrito. Tercero, documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante el juez competente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y los documentos privados con legalización notarial. Cuarto, los testimonios de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos que no fueran legalmente necesario el protesto. Quinto, acta notarial en la que conste el saldo que existiera en contra del deudor de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Sexto, las pólizas de seguros de ahorros y de fianzas y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. Séptimo, toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Entonces, si todos estos documentos de estos dos artículos que acabamos de leer nos sitúan de este lado y la carencia de documentos nos sitúa de este lado, ¿en qué caso se podría plantear este tipo de juicio sumario? ¿Con base en qué documentos? Está siendo muy específica y por ser tan específica su respuesta no es correcta, porque no podría contar en escritura pública. No se guíe por el tipo de contrato, es una cuestión bien fácil. Si del lado de los procesos de ejecución, en cuanto a clases de documentos, la ley nos dice los testimonios de las escrituras públicas dan lugar a un juicio ejecutivo. Entonces, algo que conste en escritura pública no nos puede servir para esta clase de procesos. Si no es escritura pública, ¿qué clase de documento es? Es un documento privado. Luego el mismo artículo 317 nos dice que dan lugar al juicio ejecutivo los documentos privados que tengan legalización notarial y también los documentos privados que hayan sido reconocidos, que se tengan por reconocidos
eso tampoco da lugar a esta clase de juicio sumario. Entonces, por pura exclusión, ¿qué sí da lugar al juicio sumario de entrega de bienes muebles? Documentos privados que no tengan legalización de firma y que no hayan sido reconocidos de juez. De ahí ya en cuanto a las particularidades que ustedes estaban diciendo, que es un contrato de mutuo, que es un contrato de compraventa, que es un contrato, puede ser cualquiera de todos estos, siempre que cumpla con esas condiciones. Porque digamos un contrato de compraventa, por supuesto siempre que sea de bienes muebles, yo lo podría celebrar de forma verbal. Entonces, no tengo documento, por lo tanto no puedo ir a este juicio sumario. O lo podría celebrar en escritura pública. Y por lo tanto, también me excluye la posibilidad de plantear un juicio sumario de este tipo. Luego, ese mismo contrato de compraventa podría estar celebrado, si fuera de bienes muebles, en un documento privado que no tuviera legalización de firma, por lo tanto sí podría ir a esta clase de proceso. O el mutuo que decía su otra compañía, igual un mutuo se puede celebrar regularmente, en el caso no se puede. O se puede celebrar en escritura pública, en el caso tendríamos que ir a un proceso de ejecución, por exclusión, y en un caso que el mutuo se celebrara en un documento privado que no tuviera legalización de firma, entonces estaría por este lado. Solo para, igual no creo que les vaya a causar mucha confusión porque ustedes no han visto estos temas de acá, pero normalmente la ejecución en vía de apremio, sobre todo, bueno, el juicio ejecutivo también, se promueven cuando se está reclamando una cantidad de dinero. Entonces, en esos casos generales, no nos causaría conflicto con eso, porque recuerden que este juicio sumario se trata de bienes muebles que no sean dinero. Pero dentro de los procesos de ejecución tenemos también las ejecuciones especiales, y dentro de esas ejecuciones especiales está, entre otras, la ejecución especial de la obligación de dar, que esa sería la que más causaría conflicto con este tema. Como les digo, ese es un tema del próximo semestre, no se dan muchas bolas con eso. Lo que tienen que tener claro ustedes es que si la obligación no consta en un documento, no se puede este juicio sumario. Si la obligación consta en un documento que tenga la categoría de título ejecutivo, tampoco se puede. Tiene que ser un documento privado, sin legalización de firmas y que no haya sido reconocido en caso sumario. ¿Dudas de este juicio sumario? Sea muy poco. Es bien poco común. No porque no hayan muchos documentos que cumplan con estas características, sino porque además, recuérdese usted que dijimos que también tenemos que ver el tipo de obligación que supuestamente da origen a ese tipo de relación jurídica, mejor dicho, que supuestamente da origen a esa obligación de entregar el bien mueble. Entonces, por ejemplo, si fuera una relación mercantil la que existió, sí lo tramitamos en juicio sumario, pero no por este artículo, sino por el artículo 1039 del Código de Comercio. O si es obligación de pagar rentas, igual lo tramitamos en juicio sumario, pero como un juicio sumario de arrendamiento. Y así vamos teniendo otros distintos supuestos. O quiero que me entreguen algún bien que tuvieron en administración, pero lo voy a pedir a través de un juicio oral de rendición de cuentas, que vamos a ver más adelante. Entonces, normalmente hay otras vías procesales señaladas por el supuesto origen, por el origen de la supuesta obligación. ¿Alguna otra duda? Veamos entonces el siguiente juicio sumario que contempla el código, que es el juicio sumario de rescisión. En el artículo 229 dice simplemente se tramitará en juicio sumario tercero la rescisión de contratos. Pero
el artículo 245, que igual es solo un artículo que regula este juicio sumario, dice: procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. Y luego dice que en este caso podrá también optarse por la vía ordinaria. Pero en realidad la particularidad que tiene la norma es el tema de que se trate de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. Para poder tener mayor claridad en cuanto a la procedencia de este juicio, debemos refrescar algunos conceptos del derecho civil. Entonces, vamos a ver por acá. Entonces, decíamos que debíamos refrescar algunos temas del derecho civil, especialmente qué es la rescisión. La rescisión, en conformidad con la doctrina, es un procedimiento que sirve. Tenemos varias causales o varias instituciones que motivan lo que se conoce como la ineficacia del contrato. Es decir, que un contrato fue válidamente celebrado y normalmente sería obligatorio para las partes, pero luego por alguna circunstancia ese contrato no llega a surtir sus plenos efectos. Y dentro de esas causales de ineficacia del contrato tenemos un montón. Tenemos la nulidad de los contratos, la anulabilidad, la rescisión, que es lo que nos interesa, la resolución, la revocación, etc. Pero los dos que se parecen son la rescisión y la resolución. Nos decíamos que la resolución es una causal de ineficacia del contrato, que consiste en que un contrato válidamente celebrado no llega a surtir todos sus efectos jurídicos. Y en doctrina se entiende que normalmente es por alguna circunstancia que provoca una lesión patrimonial para alguna de las partes. Es decir, que si se mantuviera el contrato tal como había sido pactado, alguna de las partes saldría perjudicada en su patrimonio. Y entonces, ese tema de que el contrato haya sido válidamente celebrado es común tanto para la rescisión como para la resolución. En los dos casos necesitamos que el contrato haya sido válidamente celebrado. Si el contrato no fue válidamente celebrado, podremos estar hablando de una causal de nulidad o de nulabilidad según la situación en la que estemos, pero no de rescisión ni de resolución. Entonces tiene que ser un contrato válidamente celebrado. Luego, siendo válidamente celebrado, pues entonces el contrato, decíamos, no llega a surtir plenamente sus efectos jurídicos. Entonces, para que pudiera darse una rescisión o una resolución, se necesitaría que el contrato estuviera pendiente de cumplimiento, ya sea totalmente o parcialmente, pero se necesitaría que el contrato estuviera pendiente de cumplimiento. Si ya las dos partes cumplieron con todas sus obligaciones, el contrato ya se cumplió, por lo tanto no se puede rescindir. Por ejemplo, si es un contrato de compra-venta, yo ya pagué el precio, ya me entregaron la cosa, entonces pues el contrato está cumplido. En todo caso, podré volverle a vender a mi vendedor la cosa objeto del contrato de compra-venta, pero ya no se cumpliría con esa condición de que el contrato estuviera pendiente de cumplimiento. Entonces,
son como los requisitos, digamos, para que pudiera existir una resolución o una rescisión de un contrato. Estamos hablando de un contrato que haya sido válidamente celebrado y que además esté pendiente de cumplimiento. Si ya vemos en qué se parecen la rescisión y la resolución, veamos aquí en qué se diferencia. Dice ahí que la rescisión puede ser unilateral o bilateral, y esto de conformidad con el artículo 1579 del Código Civil. Dice la norma: los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces, por eso dice ahí que la rescisión puede ser unilateral o bilateral. ¿Bilateral en qué caso? Cuando dice pueden rescindirse por mutuo consentimiento. En ese caso hay acuerdo entre las dos partes de dejar sin efecto ese contrato que está pendiente de cumplimiento, por lo tanto de mutuo acuerdo lo rescinden. Entonces en ese caso sería una rescisión bilateral. Y luego la unilateral sería la otra parte que dice aquí, por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces, para que exista esta declaración judicial, estamos hablando de que solo una de las partes quería la rescisión del contrato, la otra no. Si las dos partes hubieran estado de acuerdo, pues no hubiera sido necesaria la declaración judicial, simplemente hubieran hecho lo que tuvieran que hacer según el contrato de que fuese. Si van a estar recibiendo un contrato que constaba en escritura pública, pues en escritura pública de rescisión, sino simplemente ponerse de acuerdo en dejar sin efecto el contrato y devolver las cosas a su estado anterior y se acabó. Pero si se da el caso de una declaración judicial, entonces estaremos hablando de una rescisión unilateral, que es lo que nos interesa. En ese caso es que hablaríamos de un juicio de rescisión. Luego la resolución siempre es unilateral. La ley no establece la posibilidad de hacer una resolución de contrato de mutuo acuerdo. La resolución siempre es unilateral, siempre es una sola de las partes la que quiere que el contrato quede sin efecto. Luego dice, del lado de la rescisión, que solo puede demandarse en los casos expresamente señalados en la ley. Y se subraya ahí demandarse, porque esto nos devuelve a la diferencia anterior, cuando decíamos que la rescisión puede ser unilateral o bilateral. Si la rescisión es bilateral, es decir, si las dos partes están de acuerdo en dejar sin efecto el contrato, entonces puede ser simplemente porque se les antojó o por la razón que quieran, no importa. Pero si es unilateral, solo necesitamos de la existencia de una causal expresamente establecida en la ley. Tomemos el texto de la norma, dice: los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento, que ahí no establece algún requisito, y luego dice, o por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces, eso es bien importante, sobre todo para efectos de ustedes, porque muchas veces incurren en la confusión de plantear una rescisión de un contrato por una causal que no está establecida expresamente en la ley. Entonces, para que pueda existir una rescisión de un contrato se necesita una causal expresamente establecida en la ley, o que por lo menos la ley me diga que se puede hacer algún determinado pacto de rescisión, pero que la ley me lo diga expresamente, como por ejemplo como pasa en el contrato de compraventa, en el que hay toda una sección de las normas que regulan el contrato de compraventa tituladas pactos de rescisión, donde establece algunos pactos de rescisión que pueden establecer las partes. Pero el tema en general es que tiene que existir una norma jurídica que específicamente me diga que, operada alguna determinada circunstancia, procede la rescisión de un contrato. De lo contrario, no se puede dar la rescisión. Especialmente, que es lo que en muchos casos da lugar a confusión, no procede la rescisión de un contrato por incumplimiento del contrato, por lo menos no en líneas generales. Hay casos en que sí, como por ejemplo lo veíamos en la clase anterior en el juicio, cuando hablamos del contrato de arrendamiento, que dice que puede rescindirse el contrato de arrendamiento por incumplimiento de las partes. Entonces ahí sí, pero
no porque sea una norma general, sino porque expresamente lo dice la ley para el contrato de arrendamiento. Entonces seguimos siempre sujetos a lo que dice acá de declaración judicial en los casos que establece este código. Pero no hay una norma general que diga que los contratos se pueden rescindir por incumplimiento. Luego, del lado de la resolución, sí, dice en todo contrato bilateral hay condición resolutoria implícita, por lo que ante el incumplimiento de la otra parte se puede demandar la resolución. ¿Eso qué quiere decir? No hay necesidad de que lo pacten las partes siempre que exista un contrato bilateral, es decir, donde las dos partes adquieren derechos y obligaciones. Hay una condición resolutoria ya dispuesta por la ley, que consiste en que el contrato se va a resolver si alguna de las partes falta su cumplimiento. Entonces dice el artículo 1535, en todo contrato bilateral hay condición resolutoria, y esta se realiza cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución, y en ambos casos el pago de daños y perjuicios que lo hubiera. Entonces lo importante de esto es remarcar que cuando se trata de un incumplimiento en general de un contrato y no tenemos una norma específica que nos diga lo contrario, ese incumplimiento del contrato podría dar lugar a que se demande la resolución del contrato, pero no la rescisión. Luego, dice del lado de la rescisión que normalmente, subrayamos normalmente porque se da en la mayoría de casos, pero no necesariamente en todos, normalmente deriva de una lesión patrimonial a una de las partes como consecuencia del contrato. Un ejemplo de eso lo encontramos en el artículo 1847 del Código Civil, que está dentro de los que regulan la compraventa. Es precisamente este capítulo destinado a la rescisión, a los pactos de rescisión que les decía hace un momento. Entonces dice la norma: puede estipularse en el contrato que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor si dentro de un término fijado hubiera quien dé más por la cosa. Ese término no podrá exceder en ningún caso de 6 meses si se tratara de inmuebles, o de 3 si se trata de otros bienes, y se contará de la fecha de la celebración del contrato. Entonces, ¿qué nos dice aquí la norma? Yo voy a vender una casa y vendo la casa y consigo un comprador que me da 1.000.000 de quetzales por esa casa. Entonces dice la norma: si lo pactamos expresamente en el contrato y luego resulta que hay alguien que me dé 1,5 millones por la misma casa, entonces el contrato primero queda sin efecto para que yo se la pueda vender a este nuevo comprador. ¿Por qué? Porque hay una sustancial diferencia de precio entre lo que me ofreció el primero, lo que pactamos con el primero, y lo que me está ofreciendo el segundo, que haría que yo pierda dinero o deje de ganar dinero, tengo una lesión en mi patrimonio si se mantiene vigente ese primer contrato. Y así, en muchos casos en los que se establece la posibilidad de rescindir un contrato, la situación de fondo que da lugar a esa posibilidad de rescisión es precisamente eso, que si se mantuviera el contrato podría dar lugar a que una de las partes salga perjudicada en su patrimonio. Luego, del lado de la resolución, dice igual, normalmente, no en todos los casos, pero normalmente deriva del incumplimiento del contrato por una de las partes, por el mismo artículo 1535 que ya leíamos, que dice que en todo contrato bilateral hay condición resolutoria implícita, y esta se realiza cuando alguna de las partes falta el cumplimiento del contrato. Entonces, eso es lo normal, porque si ustedes ven cualquier contrato que se les ocurra, no es tan común que se pacte una condición resolutoria. Entonces, si se pacta una condición resolutoria, la condición resolutoria puede ser lo que a ustedes se les ocurra. Podemos celebrar un contrato bajo la condición resolutoria de que queda sin efecto si España queda campeón en el Mundial de Fútbol, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, pero no es lo más común, no es lo más común que existan condiciones resolutorias expresas. Lo más común va a ser que las condiciones resolutorias sean implícitas, entonces estas van a consistir en el incumplimiento del contrato. Entonces, si una de las partes incumple el contrato, repetimos nuevamente, se puede demandar la resolución del contrato, no la rescisión. Y luego, del lado de la rescisión, dice que siempre está sujeta a un plazo de caducidad, porque el artículo 1585 del Código establece
que la acción para pedir la rescisión dura 1 año, contado desde la fecha de celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Entonces, siempre hay un plazo de caducidad, de 1 año, o si en algún caso especial se fija uno distinto, pues el especial que esté previsto, pero siempre hay un plazo de caducidad. En el caso de la resolución, no necesariamente, solo que en alguna situación particular estableciera la ley. Entonces, básicamente, esas son las diferencias entre rescisión y resolución. ¿Y para qué nos sirve establecer estas diferencias entre rescisión y resolución? Primero, porque como decíamos al inicio, la rescisión y la resolución se parecen. Tienen en común que se necesita la existencia de un contrato que haya sido válidamente celebrado y que además ese contrato esté pendiente de cumplimiento. Entonces, en esos casos se puede rescindir o se puede resolver un contrato. Pero sobre todo nos interesa hacer la distinción porque este juicio sumario de rescisión de contratos está establecido, valga la redundancia, para la rescisión, no para la resolución. Entonces, si yo voy a demandar la rescisión de un contrato, sigo este juicio sumario. Si yo voy a demandar la resolución de un contrato, depende. ¿De qué depende? Depende del tipo de contrato del que estemos hablando. Porque si fuera un contrato mercantil, de todos modos seguiríamos la vía del juicio sumario, pero no por este artículo, sino seguiríamos la vía del juicio sumario por el artículo 1039 del Código de Comercio. Luego, si fuera un contrato estrictamente civil, pues entonces ahí deberíamos seguir la vía del juicio ordinario. ¿Estamos hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Quedó clara la diferencia entre la rescisión y la resolución? Doctor, solo para aclarar, cuando es una por resolución, sí puede ser depende, pero sí es en un contrato mercantil. Si es un contrato civil, siempre se va a dar por la vía ordinaria. No, el depende venía antes de eso. Depende de qué clase de contrato estemos hablando. Entonces, si es un contrato mercantil, será juicio sumario. Si es un contrato civil, será juicio ordinario. Luego, entonces, veamos un par de normas. Veamos el artículo 1579 del Código Civil. Nuevamente, sobre la rescisión de los contratos, lo que me interesa remarcar aquí es la última parte de la norma. Los contratos variamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces, nunca se confundan con eso. Una rescisión de un contrato, que es lo que nos interesa en este juicio sumario, nunca se puede pedir si no existe una causal de rescisión expresamente establecida en la ley. Luego, en cuanto a los efectos de la rescisión y la resolución, con la rescisión y la resolución de los contratos pasa algo parecido a lo que pasa con la prescripción y la caducidad, que aunque son dos instituciones distintas, en muchos casos la ley las confunde. Lo mismo pasa acá, porque ya vimos que la rescisión y la resolución son dos cosas distintas y que tienen sus diferencias. A veces la ley se refiere a la rescisión como que fuera resolución o a la inversa, o los trata como dos cosas indistintas. Pero lo que nos interesa, ya que estamos hablando de un juicio de rescisión, son los efectos que tendría esa rescisión de un contrato. Entonces veamos el artículo 1583. Verificado o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los prestados. Esta norma es importantísima para efectos del juicio sumario de rescisión, igual para el juicio de resolución si se plantea, pero lo que nos interesa en este momento es que el juicio de rescisión es importantísima para efectos del juicio de rescisión porque nos habla
del contenido que debe tener la petición de fondo de la demanda. Si yo planteo una demanda de rescisión, ¿qué es lo que quiero? Antes de eso, que se recibe el contrato. Muy bien, no se pierda mucho. Entonces, si yo planteo esta demanda, tendré que pedir como petición de fondo que se declare con lugar la demanda, obviamente, igual que en todos los casos. En consecuencia, que se declare rescindido el contrato, identificar el contrato cuya rescisión estoy pretendiendo. Pero no me quedo solo ahí, porque no es solo la rescisión del contrato lo que quiero, sino quiero la consecuencia de esa rescisión del contrato, que es la devolución de las cosas a su estado anterior. Entonces tengo que pedir que vuelvan las cosas a su estado anterior, pero no formulo la petición así de general, digamos. Mi petición no es que vuelvan las cosas al estado anterior, sino tengo que ser bien específico. Y tengo que ser bien específico dependiendo del contrato del que estemos hablando y de qué grado de cumplimiento haya existido bajo ese contrato. Entonces, yo podría decir que vuelvan las cosas al estado anterior y para el efecto se condene al comprador a devolver la cosa que ya recibió, que se condene al vendedor a devolver la parte del precio que hubiera recibido, o lo que ustedes quieran. Si se pacta un contrato de obra y se le dio un anticipo al contratista, que se le obliga a devolver el anticipo, etc. Entonces, siempre hay que analizar cuáles fueron las prestaciones involucradas en virtud de ese contrato y ver el grado de cumplimiento en cuanto a esas prestaciones para pedir que esa situación se revierta, de tal forma que efectivamente vuelvan las cosas a su estado anterior. El artículo 1314 que estas son normas que hablan sobre la nulidad, pero por remisión el código nos dice que aplican todos estos artículos de la nulidad que vamos a ver a continuación, aplican también para la rescisión y para la resolución de los contratos. Eso lo dice el artículo 1586. Son aplicables a la rescisión y resolución las disposiciones de los artículos 1314, 1315, 1316, 1317 y 1318 de este código. Entonces, dice el artículo 1314: las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia del contrato, más o menos lo mismo que ya vimos. 1315: en los casos en que ambas partes han percibido frutos, productos o intereses, serán compensables hasta la fecha de la notificación de la demanda de nulidad. En este caso sería la demanda de rescisión, y desde esa fecha serán restituibles. Y el 1316, que dice la restitución de las cosas debe hacerse en el estado que guardaban en el momento de la celebración del negocio. Las mejoras o deterioros se abonarán por quien corresponde, salvo que el deterioro proceda de caso fortuito, fuerza mayor o efectos vicio o efectos ocultos. Entonces, que son más o menos algunos lineamientos de cómo debería producirse esa devolución de las cosas de su estado anterior. Y entonces ahora sí retomamos lo que remarcábamos al principio, que es en realidad lo único que dice el código respecto a este juicio sumario de rescisión. Dice: procede asimismo el juicio sumario de rescisión en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. Entonces el juicio, la rescisión de un contrato en general procede siempre, con la norma general es que procede si el contrato está pendiente de cumplimiento. Y el contrato puede estar pendiente de cumplimiento si yo no he cumplido, o puede estar pendiente de cumplimiento si la otra parte no ha cumplido y yo ya cumplí, o puede estar pendiente de cumplimiento si ninguno de los dos ha cumplido. Y en los contratos que son de tracto sucesivo, el arrendamiento, el suministro y todos estos donde van existiendo prestaciones periódicas, pues estará pendiente de cumplimiento en cuanto a las obligaciones que vienen hacia el futuro. Obviamente las que son hacia el pasado pues ya están cumplidas, y por eso habla la ley de que los servicios deben despreciarse, etcétera, etcétera.
porque obviamente ya no se pueden deshacer. Si yo ya presté un servicio, ya no puedo deshacer la prestación del servicio. Pero a lo que vamos es que el contrato podría estar pendiente de cumplimiento porque no lo ha cumplido la otra parte, porque no lo he cumplido yo, porque no lo hemos cumplido ninguno de los dos. Entonces, si yo soy el que demanda el contrato de la rescisión del contrato y resulta que yo no he cumplido mi parte de la obligación, solo la ha cumplido la otra parte, o no la hemos cumplido ninguno de los dos, no procedería este juicio sumario de rescisión. Si se da la causal de rescisión establecida en la ley, sí procedería la rescisión del contrato, pero no a través de este procedimiento de juicio sumario. Nos iremos a las reglas generales que estén establecidas. Entonces, otra vez lo que hablamos con su compañera hace un momento, pasaría lo mismo que pasa con la resolución. Si fuera un contrato mercantil, procedería la rescisión del contrato en juicio sumario, pero no por esta norma, sino porque es un juicio mercantil y por lo tanto el artículo 1039 del Código de Comercio nos permitía esta vía. Y si fuera un contrato civil, procedería a la vía del juicio ordinario para decidir la rescisión del contrato, porque yo, que soy el demandante, no he cumplido con mi parte de la obligación. Entonces, para que proceda este juicio sumario de rescisión del contrato, se necesita que yo ya haya cumplido. Por supuesto, la otra parte estará pendiente de cumplimiento y por eso quiero que se resuelva el contrato. Entonces, es bien importante ahí remarcar ese hecho. Si yo no he cumplido con mi parte de la obligación, no puedo demandar la rescisión del contrato por este procedimiento de juicio sumario. Sí puedo demandar la rescisión del contrato si se da la causal de rescisión, pero no por este procedimiento. Licenciado, y en este caso que sí sea por este procedimiento, por ejemplo, entonces sería un juicio sumario, pero ya no llevaría el nombre de juicio sumario, por ejemplo, o sea, ya no estaría su fundamento en este artículo. Si fuera un contrato Mercantil. en el que yo pido la rescisión del contrato, pero yo no lo he cumplido. Exacto. O sea, usted sí podría decir que comparece a plantear juicio sumario de rescisión de contrato, por ejemplo, si fuera un contrato mercantil, como usted me está poniendo el ejemplo. Entonces, al final de cuentas, la única diferencia que habría entre este caso, que el contrato es mercantil, y yo, la única diferencia que habría es si yo ya he cumplido, si yo no he cumplido con mi parte, es el fundamento de derecho en cuanto a la vía procesal. Porque digamos, ni el juicio sumario mercantil ni este juicio de rescisión tienen disposiciones específicas en cuanto al procedimiento, a diferencia de lo que pasaba con el juicio sumario de arrendamiento y desocupación, que se habían algún par de cosas especiales. En estos no, nos sujetamos al procedimiento general del juicio sumario. Entonces, los hechos que va a tener que narrar son exactamente los mismos, su fundamento de derecho sustantivo va a ser exactamente el mismo, y cuando hable de la vía procesal, en vez de citar este artículo 245 del Código Procesal Civil y Mercantil, va a citar el 1039 del Código de Comercio y va a hacer su argumentación de que se trata de una obligación mercantil y que por eso la rescisión de ese negocio jurídico debe seguirse por la vía del juicio sumario. Mis peticiones igual no harían también. No, igual en ese caso tendría que tener cuidado de lo mismo, de pedir que se devuelvan las cosas a su estado anterior y cómo se van a devolver a su estado anterior. ¿Alguna otra duda de este juicio sumario? ¿No? ¿Sí? Solo el acreedor lo puede promover, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay que entender acreedor en su sentido amplio, no solo alguien que tenga derecho a percibir una cantidad de dinero, sino alguien que tiene derecho a una contraprestación de la otra parte. Entonces, igual en un contrato de arrendamiento en el que usted es arrendante y yo soy arrendatario, yo soy acreedor del derecho a usar el bien mientras el contrato de arrendamiento esté vigente. Entonces, a eso se refiere. La terminología más propia aquí que hubiera tal vez dado lugar a menos confusión hubiera sido el actor, porque de eso es de lo que se trata, que usted puede demandar la rescisión a través de este juicio sumario si usted como demandante ya cumplió con su parte del contrato. Si no cumple con su parte del contrato, vaya a ser las normas generales y podrá hacer que sea juicio sumario si es mercantil o juicio ordinario civil. ¿Alguien más? Entonces veamos el siguiente, que es el de funcionarios de empleados públicos. Aquí sí no hay mayor discrepancia entre lo que establece el 229
tramitarán en juicio sumario. Cuarto, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Y el artículo 246 dice: la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Entonces dice: procede en los casos en que la ley lo establece expresamente. Entonces, veamos los casos en que la ley impone expresamente la existencia de una responsabilidad civil en el funcionario o en el empleado público. Para empezar, la norma general a este respecto es el artículo 155 de la Constitución. La norma dice: cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaron. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se haya consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal que no nos interesa: ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Entonces, esa norma es bien ilustrativa por varias razones. Primero, nos explica una equivalencia en la terminología, y es que esa responsabilidad civil a que hace referencia el Código cuando habla de esta clase de juicio sumario no es más que una obligación de pagar daños y perjuicios. Entonces, cuando yo hablo de un juicio sumario de responsabilidad civil, lo que estoy haciendo es hablando de que voy a cobrar daños y perjuicios. Y la particularidad que tiene este juicio sumario es que esos daños y perjuicios se los voy a cobrar a un funcionario empleado público. Entonces dice la norma: usted puede cobrarle daños y perjuicios, es decir, puede deducir una responsabilidad civil en contra de un funcionario o empleado público cuando la ley lo establece expresamente. La norma que lo establece expresamente es la Constitución, y dice que esa responsabilidad civil nace cuando un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares. Entonces, se necesitaría que se cumplan esos tres requisitos para que procediera este juicio sumario: que el funcionario o empleado público haya infringido la ley, es decir, que si actuó dentro del marco legal no procede una demanda de este tipo. Luego, que lo haya hecho en ejercicio de su cargo, es decir, si al salir del trabajo el funcionario o empleado público fue, se emborrachó y me chocó el carro, no procede un juicio de este tipo. Y luego, que sea en perjuicio de particulares, en particular se vea afectado por esa actuación del funcionario o empleado público que en el ejercicio de su cargo violó la ley. Es importante entonces tener presente que aquí lo que buscamos es un resarcimiento de daños y perjuicios. Entonces, no se busca ni se puede lograr a través de este tipo de juicio sumario que quede sin efecto la actuación que supuestamente me causa el daño o el perjuicio. Mucho se ve este error cuando el juicio sumario se plantea como consecuencia de la existencia de una resolución ya sea judicial o de una autoridad administrativa. Con este juicio sumario no puedo lograr, y por lo tanto no puedo pretender que esa resolución quede sin efecto. No es un mecanismo de impugnación de la resolución. Aquí lo que estoy diciendo es: bueno, usted ya dictó su resolución anómala, fue una resolución en la que violó la ley, y por lo tanto, ya puestos en ese punto, usted como consecuencia de esa resolución me causó un daño o me causó un perjuicio, y entonces quiero que me resarza ese daño, ese perjuicio. Entonces no buscamos con este procedimiento que quede sin efecto esa resolución. Y otra cosa importante es que no puede promoverse el juicio sumario por una simple inconformidad que yo tuviera con esa resolución. Se necesitaría que efectivamente se logre acreditar que sí existió una infracción a la ley en el ejercicio del cargo por este funcionario o empleado público. Entonces, si el juez
dicta una resolución que me es desfavorable, yo apelo y la sala la confirma, a lo mejor es un caso que está sujeto a casación, la Corte Suprema de Justicia declara sin lugar el recurso de casación, incluso planteo un amparo y me lo declaran sin lugar, lo más seguro es que en ese caso no pueda plantear un juicio de este tipo, porque no es simplemente porque el juez dictó una resolución que me es desfavorable que yo puedo promover el juicio, sino es cuando efectivamente infringe la ley en perjuicio de un particular. Entonces, se necesitaría un caso en el que efectivamente existiera una infracción a la ley. Un ejemplo típico de esto podría ser si yo estoy pretendiendo importar productos perecederos y resulta que solicito mis permisos y todo, pero en violación o en incumplimiento de sus atribuciones, la persona encargada no me extiende los permisos y por no extenderme los permisos durante mucho tiempo resulta que el producto que era perecedero se pierde. Entonces, en ese caso, puedo perfectamente plantear un juicio de este tipo. Esta persona tenía una obligación legal que era resolverme y extenderme mis permisos, la cual incumplió, por lo menos demoró muchísimo su cumplimiento, y como consecuencia de esa inactividad de esta persona, yo me vi perjudicado. Entonces, esta persona violó la ley, lo hizo en perjuicio de particulares y lo hizo en el ejercicio de su cargo, por lo tanto, procede este juicio sumario. Luego, siempre al respecto, tenemos el artículo 1665 del Código Civil. La norma establece: el Estado y las municipalidades son responsables de los daños y perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos. El segundo párrafo ya no lo tomen en cuenta porque, aunque expresamente no está derogado, sí hay una derogatoria tácita porque se opone, por lo menos regula de forma distinta a lo que dice la Constitución. Dice el segundo párrafo: esta responsabilidad es subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva cuando el funcionario o empleado directamente responsable no tenga bienes con los que tengan nociones suficientes para responder del daño o perjuicio causado. Aquí dice que la responsabilidad es subsidiaria, la Constitución dice que la responsabilidad es solidaria. Entonces, por cuestión de jerarquía normativa y que encima de todo la Constitución es posterior, obviamente lo regimos por lo que dice la Constitución. Es decir, existe una responsabilidad solidaria, lo que implica que si esta persona trabaja para el Estado, o trabaja para una municipalidad, o trabaja para alguna otra institución estatal con una personalidad jurídica, yo puedo, por la existencia de esa responsabilidad solidaria, decidir si demando solo al Estado, en el caso de que trabajara directamente con el Estado, si demando solo al Estado, o si demando solo al funcionario o empleado público responsable, o si demando a los dos conjuntamente. ¿Cuál de las tres opciones? La que yo quiera. ¿Y en qué me baso para decidir cuál de todas? Sobre todo, debería yo basar, eso es una pura cuestión de conveniencia práctica, digamos, sobre todo debería yo basar en qué tantas posibilidades tengo de obtener el cumplimiento de la obligación si demando solo al funcionario o empleado público responsable. Porque al final de cuentas, como ocurre con cualquier demanda de daños y perjuicios, yo lo que quiero es que me paguen esos daños y perjuicios que me causaron. Que me los pague, al final de cuentas no me importa tanto, lo que quiero es que alguien me los pague. Entonces, el Estado normalmente es un mal contendiente en el proceso. No porque actúe de mala fe o algo por el estilo, sino porque existen algunas normas jurídicas que protegen al Estado y que hacen que sea inconveniente litigar contra el Estado. Entonces, si yo puedo evitar litigar contra el Estado, debería evitarlo. Ejemplos de cosas que hacen inconveniente litigar contra el Estado. Por ejemplo, el emplazamiento. Si a cualquiera de ustedes lo demanda, le notifican hoy la demanda y la resolución que le da trámite, y a partir de mañana es el primer día de su emplazamiento y nos vamos. Si ustedes demandan al Estado, primero se cuentan 15 días. A partir de entonces se tiene emplazado al Estado y entonces ya empezará a contar el emplazamiento de los 9 días, si es ordinario, los 3 si es sumario, etcétera, etcétera. Si a cualquiera de nosotros particulares nos piden declaración de las partes, pues saben ustedes lo que aprendieron en teoría general del proceso,
tienen que ir y prestar su declaración, y etcétera, etcétera. Como bien dice su compañera aquí, el Estado no declara así, declara por informe. Pues califica las posiciones y luego le manda una nota pidiendo que rinda un informe contestando todas esas posiciones. Y entonces, sobre todo, se vuelve muy cómodo porque mucho de lo mal que se contesta cuando se resuelven posiciones es precisamente por lo nervios de estar ahí en el tribunal y que lo hay que contestar en el momento, etcétera, etcétera. Hay tiempo para estudiar cuál es la respuesta y se vuelve una cosa mucho más conveniente para el Estado. Pero sobre todo los bienes del Estado son inembargables. Entonces es una tortura en realidad litigar contra el Estado. Entonces eso por cuestión de conveniencia práctica. No porque hay una norma que lo diga, pues como les digo, es responsabilidad solidaria y por lo tanto yo puedo alcanzar perfectamente cualquiera de las tres opciones, pero por cuestión de conveniencia práctica yo debería demandar al Estado solo si veo que no me es conveniente demandar solo a esto, porque a lo mejor es una obligación de un monto muy alto la que yo estoy reclamando en virtud de esos permisos. Y entonces, sobre todo cuando el funcionario o empleado público es una persona que a lo mejor no es de muy altos recursos, digamos, de mucha capacidad económica, o a lo mejor es tan grande la obligación que se está reclamando que no importa qué tanto dinero pueda tener esa persona, no es algo que una persona individual pudiera concurrir. Entonces, si ese fuera el caso, entonces sí debería yo demandar al Estado. O si se trata de una persona que ya no está en funciones y se fue del país, entonces tendría que seguir primero un procedimiento de ausencia y luego ver a quién le notifico, o sí sé dónde está y entonces tendría que notificarle por suplicatorio y entonces me vuelve muy complicada la notificación, etc. Entonces en esos casos debería ser cuando debería acudir a demandar al Estado. De lo contrario, es mucho más fácil demandar directamente al responsable, aunque como les digo, es pura cuestión de decisión de cada quien en particular. Luego, en la Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios de Empleados Públicos, tenemos el artículo 9. ¿Ley de probidad? Sí, Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios de Empleados Públicos. Dice la norma: genera responsabilidad civil la acción o omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil serán efectivos con arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta. Y en el reglamento de esta ley, el artículo 23 establece al servidor público que administre o no fondos públicos en el ejercicio de sus funciones que incurren en la responsabilidad civil que se encuentra regulada en el artículo 9 de la ley, se le iniciará juicio civil en su contra ante el órgano jurisdiccional correspondiente utilizando las pruebas respectivas. Entonces, la diferencia entre este artículo 9 de la Ley de Probidad y la norma constitucional que hablábamos al principio es quién es el afectado. La norma constitucional nos hablaba de una persona que infrinja la ley en perjuicio de particulares. Esta norma de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios de Empleados Públicos nos habla de un funcionario o empleado público que ya sea intencionalmente, por imprudencia, negligencia, etc., cometa un perjuicio en contra del patrimonio público, o sea, en contra de la propia institución estatal a la que está sirviendo. Entonces, en el ejercicio de su cargo, si esta persona no lo ejerce de conformidad con las disposiciones legales respectivas, podrá ser que afecte a un particular o podrá ser que afecte a la propia institución estatal. Si afecta al particular, seguiremos este juicio sumario de responsabilidad civil del funcionario o empleado público. Si afecta a la institución estatal, igual. Lo que pasa es que el fundamento sustantivo va a ser distinto en uno u otro caso.
Entonces, si afectó a la institución estatal, obviamente no voy a invocar como fundamento de derecho al artículo 155 de la Constitución, y lo mismo al inverso. Si afectó al particular, no voy a invocar como fundamento de derecho en la norma de la ley de probidad. ¿Estamos hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Sí? Para que este juicio proceda debería existir primero una sentencia que diga, entonces haya establecido que la resolución era contraria a la ley. No necesariamente, sobre todo no necesariamente en el caso de actuaciones administrativas. Si es una resolución judicial y si usted lo que quiere es reducir las responsabilidades judiciales a un juez o a un magistrado, normalmente sí va a ser necesario, porque si el juez dicta una resolución y no hay después otra resolución que diga lo contrario, entonces hay dos opciones: o la resolución estaba bien y por eso que las autoridades, los tribunales superiores fueron confirmando la resolución, o usted omitió impugnar la resolución y entonces al final de cuentas el daño o el perjuicio no se lo causó directamente la resolución que dictó el juez, sino la inactividad suya que no impugnó la resolución. Entonces normalmente, aunque no es requisito indispensable, normalmente para deducir las responsabilidades a un juez o a un magistrado, sí sería requisito que existiera una resolución judicial que revocara la primera. Pero por ejemplo, si usted no es demandada en un proceso y el juez dicta una resolución que la afecta y que por lo tanto usted nunca tuvo la oportunidad de impugnar esa resolución, pues no importa si la resolución quedó firme, si alguien impugnó o si no importa, pues usted en ese caso podría reclamar las responsabilidades civiles al juez, pero son casos muy aislados que normalmente no se dan. Ahora, si fuera una autoridad administrativa, pues ahí sí no importa. En el ejemplo que yo ponía de los permisos de importación, a lo mejor el permiso de importación sí me lo dieron, pero me lo dieron muy tarde, entonces no hay una resolución que yo quisiera impugnar, pero lo que me causó el daño o el perjuicio fue la actividad o inactividad de esa persona. ¿Sí? Es una pregunta y más curiosidad más que todo. Viene un funcionario y mediante este juicio vengo yo y en vez de ir contra él en el juicio voy contra el Estado porque sé que si lo demando a él no voy a obtener una satisfacción, la satisfacción que deseo de mi intervención. Luego el Estado, supongase que yo gane el juicio, se sentencia a mi favor, luego el Estado puede demandar por medio de este mismo juicio al empleado público que le causó el detrimento. Por medio de este mismo juicio, no. El Estado puede repetir en contra de esta persona, pero no necesariamente por medio de este juicio, porque este es un juicio en el que lo que usted pretende es cobrar daños y perjuicios, es un juicio de responsabilidad civil. Cuando el Estado repite en contra de esta persona, ya no está pidiendo daños y perjuicios, se le está pidiendo que esta persona, yo como Estado, tuve que pagar algo de lo que esta persona era responsable y ahora quiero que esta persona me lo devuelva. Entonces no sería un juicio sumario de responsabilidad civil, pero sí lo puede demandar el Estado. Dependería de la cuantía. Cuando la persona que causó los daños y perjuicios está contratada por servicios profesionales en una institución pública, ahí no procedería la responsabilidad. Pues no encuadra dentro de los supuestos de la norma, porque la norma habla de funcionario o empleado público, que no es ninguno de los supuestos, e incluso la otra norma habla incluso de un dignatario, que tampoco. Entonces, a pesar de que es alguien que prestando servicios para el Estado tenía unas ciertas funciones y causó el daño o perjuicio, no procedería para empezar, no procedería la demanda como juicio sumario de responsabilidad civil, y lo más grave tal vez es que no procedería esa responsabilidad solidaria. Y en ese caso, ¿cómo que procedería? Dependería al final de cuentas se vuelve una demanda común de daños y perjuicios, lo mismo que si yo le choco el carro a usted, entonces dependería de la cuantía de la obligación. Podría ser un juicio oral de misma cuantía, un juicio oral o un juicio ordinario. El artículo 247
Dice, la responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá ante el Tribunal Inmediato Superior. Si los responsables fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 11 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. La Ley Constitutiva del Organismo Judicial, como sabemos, ya no está en vigencia. Después de eso, hubo una que se llamó Ley del Organismo Judicial, que no es la que tenemos actualmente, y después de eso, ya entró en vigencia la actual Ley del Organismo Judicial. Entonces, aquí se vuelve un tema en el que, para empezar, es bien difícil el caso. Yo nunca he visto un juicio de responsabilidad civil planteado en contra de un juez, mucho menos en contra de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero si se diera el caso, se volvería medio complejo el cómo integrar ese tribunal, porque dice, debe integrarse el tribunal de conformidad con esta norma. Y veamos qué decía esa norma. Para empezar, ni siquiera se llamaba Ley Constitutiva del Organismo Judicial, sino se llamaba Ley Constitutiva del Poder Judicial. Y la norma decía, en su artículo 11, cuando proceda conforme a la ley el recurso de casación de las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia, por allá no se puede, el tribunal se compondrá de un presidente y 6 vocales, llamándose a los magistrados propietarios y suplentes en su caso, en orden de elección y residentes en esta capital. El tribunal tendrá por presidente el de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, en su defecto el de las otras dos, por su orden numérico, y a falta de los 3 a los que los juró en el orden indicado. Entonces, básicamente, hablaba ahí de un caso en el que la Corte Suprema de Justicia tenía que conocer de algo, de un asunto relacionado con algo que ya había conocido la propia Corte Suprema de Justicia. Entonces, había que integrar el tribunal con otros miembros distintos que no podían ser, obviamente, los mismos magistrados que habían conocido antes. Luego, como les decía, existió otra ley del organismo judicial. Y entonces, en esta ley, en el artículo 36 tenía una norma básicamente con el mismo contenido. Y luego de esto ya está la actual ley del organismo judicial. Y entonces, actualmente lo que deberíamos hacer, si tuviera que conocerse de una acción de responsabilidad civil contra un magistrado de la Corte Suprema, sería que debería integrarse el tribunal conforme a los artículos 77 y 78 de la ley del organismo judicial. Dice el 77, en caso de impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta haga conocer en pleno, serán llamados a integrar a los presidentes de las salas de apelaciones o tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico, en su efecto los vocales de dichos tribunales y por último a los suplentes de estos. Si la ausencia fuera absoluta, se procederá de la misma manera mientras el Congreso de la República hace una nueva elección. Y luego el 78, cuando por cualquier causa deban los magistrados suplentes integrar en su totalidad la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus cámaras, elegirán entre ellos a quien deba presidirlo en sus funciones específicas, que no tendrá la calidad de presidente del organismo judicial y más funciones administrativas que la delegado del caso concreto. Entonces, básicamente de lo que se trata aquí es que si se está planteando una acción de responsabilidad civil contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la regla general es, si se plantea una acción de responsabilidad civil en contra de un juez o magistrado, como es el Tribunal Superior. Aquí, como ya no hay Tribunal Superior, si se plantea acción de responsabilidad civil en contra de los magistrados de la Corte Suprema, de lo que se trata es de encontrar la norma que nos permite la integración de la Corte Suprema en esos casos en que los magistrados propietarios, digamos, de la Corte Suprema de Justicia ya no pueden actuar. Entonces sería esto, llamando a magistrados de las salas de apelaciones para que integren la Corte Suprema de Justicia y de esa forma se pueda conocer la demanda. Y finalmente tiene esta norma, tiene este tipo de proceso, un último artículo que es el 248. Contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, pero si se tratara de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrán más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Es el único caso en el que procede recurso de reposición en contra de una sentencia. Que obviamente, por lo mismo, ya no hay un tribunal superior que pudiera conocer de un recurso de apelación. ¿Estamos entonces con este juicio sumario? ¿Alguna duda? Bueno, hablemos entonces de los interregnos.
Los interdictos son una serie de juicios sumarios que establece la ley para discutir algunas cuestiones relacionadas con la posesión de un bien inmueble. Entonces, en cuanto a los interdictos, es importante una cuestión de terminología ahí. Recordarán ustedes de sus clases de Derecho Civil 1 que existen ciertas personas que no tienen el pleno uso de sus capacidades mentales o que tienen alguna deficiencia sensorial que hace que estas personas la ley no les reconozca plena capacidad de ejercicio, es decir, que no pueden adquirir por sí mismos obligaciones ni derechos, sino que deben hacerlo a través del representante. Y cuando esto pasa, estas personas pueden ser declaradas en estado de interdicción. Y les hago esta aclaración porque en la práctica existe mucho la mala costumbre de denominar a estas personas como interdictos. Es una terminología totalmente errónea. Y es tan extendida la práctica que incluso hay normas jurídicas en el Código de Comercio, por ejemplo, hay un par que se refieren a estas personas como interdictos, que son personas declaradas en estado de interdicción. Cuando hablamos de interdictos, técnicamente lo que hablamos es de estos juicios sumarios. Entonces existen, para empezar, algunas normas generales de los interdictos. Dice el artículo 249. Los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Y entonces tiene por ahí 4 incisos esta norma que hacen referencia a los interdictos que supuestamente pueden plantearse. Aunque la norma tiene 4 incisos, en realidad lo que tenemos son 6 tipos de interdictos, esos que ustedes ven ahí, y todavía dentro del interdicto de despojo una subvariante que sería el interdicto de despojo judicial. Entonces, aunque la norma trata en un solo inciso el interdicto de amparo de posesión y el de amparo de tenencia, y trata en un solo inciso el interdicto de obra nueva y el interdicto de obra peligrosa, en realidad en cada uno de esos casos estamos hablando de 2 cosas distintas. Una cosa es el interdicto de obra nueva, otra es de obra peligrosa, e igual una cosa es el interdicto de amparo de posesión y otra distinta el interdicto de amparo de tenencia. Vamos a ver cada uno de esos en particular. Luego sigue diciendo, no podrá rechazarse la demanda por la circunstancia de haberse denominado equivocadamente el interdicto que legalmente procede, siempre que de los hechos alegados y probados aparezca que se ha violado un derecho de posesión. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo ante un juez planteo un interdicto de amparo de posesión y en realidad lo que tuve que dar planteado es un interdicto de amparo de tenencia, el juez no me puede rechazar la demanda ni me la puede declarar sin duda por esa simple razón, resolverá conforme a lo que corresponde.
Eso para efectos de un proceso. Para efectos de aquí de la clase, sí, yo les voy a enseñar cómo diferenciar uno del otro, por lo tanto, si voy a pretender que si yo les planteo un caso de esos, ustedes promuevan el interdicto que corresponde. Luego dice el 250. El que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en el plenario de posesión, plenario es sinónimo de ordinario. Entonces, habla aquí del que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en el ordinario de posesión, no puede hacer uso de los interdictos respecto de la misma cosa. El vencido en cualquier interdicto puede después hacer uso del juicio plenario de posesión y una vez adquirida esta no se interrumpirá antes de la forma de demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Básicamente tenemos como esa estructura de la amplitud de protección que yo podría lograr con estos distintos tipos de procesos. En el interdicto es como lo más bajo que se puede plantear, porque como dice la norma, no se resuelven cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva, y lo que se resuelve en el interdicto no impide que se plantee cualquiera de los otros. Y en los otros dos, en ambos casos, estamos hablando de juicios ordinarios, en un caso de posesión y en el otro de propiedad. Ustedes saben, como derechos reales que son ambos, la propiedad es un derecho superior y más amplio que el de posesión. Entonces, de lo que se trata esta norma es que yo, si quiero mantenerme en la posesión de un bien o recuperar la posesión que perdí de un bien, yo tengo las tres opciones. Puedo plantear cualquiera de los tres. Si yo quiero plantear un interdicto, si yo quiero plantear un juicio de posesión, si yo quiero plantear un juicio de propiedad, es pura decisión mía cuál de los tres planteo. Entonces lo que la norma dice es, yo podría plantear primero el interdicto. Si planteo primero el interdicto, no importa qué es lo que se resuelve, no importa si lo declaran con lugar o sin lugar, cualquiera de las partes podría plantear después un juicio de posesión o un juicio de propiedad. Y si una de las partes plantea el juicio de posesión, cualquiera, no importa qué es lo que se resuelve en este, cualquiera de las partes podría plantear después el juicio de propiedad. Luego mi segunda opción es plantear el juicio de posesión, que eso sea lo primero que yo planteo. Entonces, si yo planteo un juicio de posesión, no importa que se resuelva en eso, yo ya no puedo plantear el interdicto. Pero si cualquiera de las partes que no estuviera de acuerdo con esa resolución puede plantear después un juicio de propiedad. Y si la decisión fue desde el principio plantear un juicio de propiedad, ahí se acabó. No se puede plantear un juicio de posesión, ni se puede plantear uno de propiedad. Entonces, de estas tres graditas, digamos, yo puedo empezar por cualquiera de las tres que yo quiera. Y de ahí en adelante podemos seguir intentando hacia arriba, pero no podemos seguir intentando hacia abajo. Porque obviamente, si ya tenemos un juez que dijo la propiedad de este bien es de fulano de tal, no podría alguien distinto decir sí, la propiedad es de este, pero la posesión es de este otro. No se puede. Una cuestión de cosa juzgada. Entonces, a esto es a lo que se refiere la norma. Tengo las tres opciones. Si empiezo por abajo, puedo seguir probando para arriba, pero si empiezo por arriba, puedo seguir probando por abajo. ¿Estamos ahí? ¿No hay dudas? Yo tengo una duda en relación a que si el artículo dice de ninguna manera afectará las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. O sea, no entiendo entonces qué es lo que se va a la pretensión entonces de si no es la posesión definitiva. Al final de cuentas, de lo que se trata en estos procesos es
son juicios de protección. Entonces, pongamos un ejemplo, como les digo, y ya les voy a explicar en detalle en qué consiste cada uno de estos, pero pongamos por ejemplo el interdicto de despojo. El interdicto de despojo procede, dice la ley, cuando usted, sin que exista una orden judicial, ha sido desposeído de un bien que estaba poseyendo. Entonces, digamos que yo tengo un bien inmueble, es una finca enorme que podría ser utilizada para explotación agrícola, pero yo la tengo por ahí abandonada. Usted ve que el inmueble está abandonado y empieza usted a hacer la explotación agrícola de ese bien. Entonces, de repente vengo yo y decido contratar a unos señores armados y la saco por la fuerza del bien. Y entonces usted en ese caso, como yo la expulsé del bien, usted en ese caso tiene el derecho a plantear un interdicto de despojo. Usted no tenía derecho alguno a estar utilizando el bien, usted de hecho era una invasora de ese bien, en el caso del ejemplo. Por eso dice la ley, no se resuelven cuestiones de propiedad o de posesión. Lo que tiene que establecer el juez es si se produjo el hecho que da lugar al planteamiento del interdicto, en este caso que es un interdicto de despojo, que usted haya sido desposeída del bien sin que me diera una orden judicial. Entonces, como yo la saqué del bien sin que hubiera orden judicial, usted plantea su interdicto de despojo y el juez ordena que se le restituya a usted la posesión del bien. Y entonces ya yo, para poder, soy el propietario del bien, para poder obtener la recuperación de ese bien, tendré que plantear una demanda en contra suya, que es lo que yo había hecho desde el principio. Entonces ya con una orden judicial en ese otro proceso, sí puedo obtener la desocupación, puedo plantear un juicio sumario de desocupación perfectamente, porque lo que resolvió el juez en este interdicto no fue una cuestión de propiedad, no dijo usted es la propietaria del bien o usted tiene derecho a poseer, simplemente a usted la sacaron sin orden judicial para regreso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Artículo 251. Las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que las motiva. Si el demandante no fuera el propietario, deberá aceptarse a este ángulo de 3 días. Lo importante aquí es el primer párrafo. Hay un plazo de caducidad ahí y es siempre de un año desde que ocurrió el hecho que motiva el planteamiento del interdicto. Ojo que es desde que ocurrió el hecho, no desde que yo me enteré. Eso sobre todo puede dar problemas en el interdicto de apego y deslinde y probablemente en el de hora peligrosa, que ya vamos a hablar en su momento por qué. Pero la cuestión es que si ya pasó el año, yo ni siquiera debería intentar el interdicto, sobre todo porque normalmente tengo este abanico de posibilidades. Y entonces yo no puedo perder, sobre todo cuando tengo herramientas, digamos, tengo fundamento jurídico como para discutir la propiedad no la puedo perder por el transcurso del tiempo. En el ejemplo que teníamos acá con su compañera, si esa invasión en la finca que es de mi propiedad se dio hace una semana, o se dio hace un año, o se dio hace 10 años, o se dio hace 50 años, y yo soy propietario del bien, tengo la propiedad de ese bien inscrita en el registro de la propiedad, yo no la pierdo. Dentro de 50 años puedo plantear una demanda pidiendo la restitución del bien y no tengo problema con eso. Entonces, si ya pasó el año del plazo de caducidad que existe para el planteamiento de los interdictos, yo ya ni siquiera debería intentar. Entonces, si es algo que me permitiera plantear un juicio de posesión, un juicio de propiedad o un juicio sumario de desocupación, debería intentar esos otros mecanismos y no el interdicto. Solo cuando estoy seguro que estoy dentro del año. Y luego, los 152, el juez podrá adoptar todas las medidas precautorias que considere necesarias en vista de las circunstancias. Este artículo es importante porque en materia de interdictos, muy probablemente las medidas precautorias comunes o normales que conocemos, que es el embargo, la anotación de demanda, etcétera, no me van a funcionar. Sobre todo cuando estemos hablando del interdicto de hora 9 y el interdicto de hora peligrosa. En su momento vamos a ver por qué normalmente vamos a necesitar que el juez adopte algunas medidas muy específicas. Entonces, por eso es que la ley en toda la materia de interdictos le da amplitud al juez para que
dicte las medidas precautorias que considere necesarias, más o menos a la manera de lo que ocurriría con las providencias de urgencia. ¿Se recuerdan que se hablaba el semestre anterior? En lo que no se pueda proteger a través del embargo, la anotación de demanda, el secuestro de intervención, se puede pedir una providencia de urgencia, que será lo que se considere más idóneo para proteger o preservar los derechos del actor en tanto se dilucida el proceso. Más o menos eso es lo que pasa aquí. Pues tiene amplitud total para dictar la medida que efectivamente logre preservar el derecho o el presunto derecho del actor. ¿Dudas hasta aquí?